Lector apacible y bucólico, sobrio e ingenuo hombre de bien, tira este libro saturnal, orgiástico y melancólico. Si no has estudiado retórica con Satán, el astuto decano, tíralo, no entenderías nada o me creerías histérico. Mas si sin dejarse hechizar, tus ojos saben hundirse en los abismos, léeme para aprender a amarme. Alma singular que sufres y vas buscando tu paraíso, compadéceme, si no, te maldigo. Este es el epígrafe para un libro condenado que escribió Charles Baudelaire, para empezar, Las flores del mal. Hoy tenemos poesía de primera división. La obra poética de Baudelaire es breve, apenas una pieza, Las flores del mal, pero densa y muy relevante en el conjunto de la literatura. Yo creo que no exagero si afirmo que es la obra poética más trascendente desde que la escribió hasta hoy. Y si la miras con más perspectiva, yo creo que es uno de los hitos literarios más importantes de la historia universal. En este ratito voy a intentar introducir, razonar las líneas principales del pensamiento que impregnan esas páginas y de poner en contexto el valor de sus aportaciones. De botón, para abrir el apetito, sirva un fragmento del poema La voz, el cual escribió desde su biblioteca, esa que decía que tenía de autores griegos y latinos, polvorientos. El sentimiento que le inspiró La voz fue el siguiente. De entonces data lo que se puede ahí llamar mi llaga y mi fatalidad. Detrás de los decorados de la existencia inmensa, en lo más negro del abismo, veo distintamente mundos singulares. Y víctima de mi clarividencia extática, arrastro conmigo serpientes que me muerden los zapatos. Desde este tiempo, igual que los profetas, amo tan tiernamente el desierto y el mar. Desde entonces me río en los duelos y lloro en las fiestas, y encuentro un gusto suave al vino más amargo. Tomo muy a menudo los hechos por mentiras, y con los ojos en el cielo me caigo en los agujeros. Bueno, estos versos contienen muchos de los elementos fundamentales de su poesía, concentrados en pequeñas perlas que pueden parecer simples a primera vista, palabras que suenan bien nada más, pero en el conjunto de su obra toman la forma de riquísimos símbolos. Desde entonces, cuando dice desde entonces, por ejemplo, significa desde que esa voz de los sabios llamó para hacerle conocer más allá, lo cual es su llaga, su llaga y su fatalidad. El ansia por conocer y no tener nunca bastante. El énfasis de la interjección, su sutil lamento, tiene no poca trascendencia. La existencia resulta entonces, después de oírla, un aburrido decorado. Y él está detrás, en lo más negro del abismo, observando mundos que destacan por su singularidad, pero de una forma diferente a como los ven los demás. No otra cosa, por cierto, es la poesía de altura, esa que coloca al autor como víctima y no como dueño de una clarividencia superior. Ama con ternura el desierto y el mar, dice. De hecho, odia los bosques y lo natural. Volveremos luego sobre eso. El desierto es donde nada crece y el mar, la última frontera donde acaba la vida humana. Es desde que sintió esa voz que se ríen los duelos y lloran las fiestas, como nos pasa a todas las personas de hondo sentimiento, pero él con una profundidad insondable. En los duelos, la muerte ha aliviado como última redentora las cuitas del difunto y por él se alegra. Las fiestas, vulgar artificio, podríamos decir, que se repite año tras año, esa fantasía para eludir el dolor del paso del tiempo y volver a repetirlo,
Solo puede producir lágrimas de angustia por su puerilidad, obviamente, pero también, sobre todo, por la ineficacia del rito. Le encuentra, dice, un gusto más amargo al vino, un gusto suave al vino más amargo, claro, como le sucedía a Poe con el amontillado, y a mí, su poeta preferido. Pero no sin la simbología del gusto que siente por los placeres más sombríos, por los paraísos artificiales de las drogas y del sexo desatado, los venenos de la vida, las flores del mal. Y al final, buscando el más allá, en lo alto, se va tropezando con los agujeros que los hombres vulgares le hemos colocado en el camino. Un camino que no entiende y que le hace terminar sufriendo y pareciendo un idiota despistado. Eso y mucho más es lo que hay en sus versos. Como decía, Las flores del mal constituye casi toda su obra poética, alrededor de 150 poemas, según si contamos pues todos los añadidos, epígrafes, dedicatorias, etc. Un conjunto que resulta de aproximadamente unos 16 años de trabajo, cuya primera edición vio la luz en 1857, cuando él contaba solo 36. Es conocido que tanto él como su editor fueron condenados por ultraje a la moral pública y a las buenas costumbres, y 6 de los poemas fueron cercenados de la colección. Hoy podemos leerlos sin prejuicios y asombrarnos de lo fina que era la piel de los moralistas de su época. Cosa inveterada en todo tiempo, por cierto, y que no ha cambiado nunca, por más que nos cueste verlo en nuestros contemporáneos. Solo cambia el tinte de los prejuicios y el color de los censores. Uno de los aspectos más relevantes del libro es que tiene unidad y es lo que él esperaba de los lectores, que le encontrasen un principio y un final, y no es poca cosa, porque casi todos los poemarios que podemos encontrar en la biblioteca hoy, me refiero a los antiguos y a los modernos igualmente, adolecen de falta de unidad. Son como álbumes de retales, de momentos, de trocitos. No es fácil encontrar un libro de poemas que transcurra con una propia narrativa interna donde se pueda vislumbrar una intención artística que se eleve por encima del conjunto y por la esencia de cada uno de los poemas individualmente. El título, Las flores del mal, nos ayuda a recorrer ese camino como la estrella polar, sin perderla de vista en el andar y discurrir de los versos. Bueno, con el tiempo, Las flores del mal hicieron al maestro convertirse en el padre de los que después se llamarían poetas malditos. Quizá Rimbaud fue el mejor de sus epígonos, que se une ahí al equipo, y también sus entusiastas, Verlaine y Mallarmé, por citar solamente los más conocidos. Y es curioso que estos dos últimos, Baudelaire descreía mucho de ellos, no le gustaba, decía, estos son pequeños poetillas. Bueno, se conoce que, como nos pasa a todos, Baudelaire tampoco sabía apreciar el valor de sus coetáneos. Sea como fuere, el libro supuso un antes y un después en la poesía, un distanciamiento del romanticismo, caduco a su juicio, para abrazar la fuerza de los símbolos. Y no en vano fue el pionero Baudelaire de la corriente artística que después se llamó simbolismo, y cultivó uno de los matices que a mí me resultan más interesantes y renovadores de la literatura, quizá la aportación más sorprendente a mi juicio, y fue ampliar el espectro de la belleza a rincones que hasta entonces habían estado vedados por la moral o quizá abandonados por la costumbre, no estoy seguro. Y así, si me permiten la metáfora, empedrar el sendero de la forma más desesperanzada e imaginable del drama del hombre moderno, que todavía hoy nos sangra. Pese a su ruptura con lo anterior, cabe destacar la pulcritud de su estilo y ese clasicismo formal con el que escribía. De alguien como Baudelaire uno habría esperado, por lo que encontramos en los poetas estos modernos transgresores, pues versos sin métrica, ya ni hablemos sin rima, ausencia de puntuación, desprecio de la gramática, incluso el capricho ese estético de hacer dibujitos con las letras.
Pero no, todo lo contrario, el rigor formal de Baudelaire sería digno de la alabanza de Quevedo, creo yo. Versos alejandrinos, sonetos, madrigales, una métrica perfecta, la sonoridad exquisita, precisión terminológica, musicalidad. De ahí quizá su gran prestigio, al menos después de muerto, porque vivió pobre como un perro. Supo unir la belleza formal, el rigor de la disciplina, la magia de las analogías y esa profunda filosofía. Lo malo es que los que no sabemos francés, pues lost in translation. Ninguna de las traducciones sirve para acercarse bien al texto y disfrutarlo con plenitud. La parte buena es que el contenido es tan rico que aunque solo te alcance una pequeña parte de lo que sentía, es suficiente justificación para admirar su obra y para amarla. Bueno, para entender la poesía de Baudelaire no estará de más conocer el contexto en el que se produce. Entonces, antes de remangarnos del todo, vamos a describir brevemente el escenario relevante, sin atender a esos detalles de la prensa rosa que puedes encontrar en un par de clics si tú quieres, ni pretender tampoco una biografía que arruinaría todo este rato. Baudelaire escribe alrededor de 1850, en un entorno de industrialización creciente en el que París pasa de ser una ciudad medieval pequeñita a convertirse en una gran metrópolis, a convertirse en eso, en esa gran ciudad llena de individuos que no se conocen, que son anónimos entre sí, lo que viene siendo la masa de gente por antonomasia. En ese París, claro, proliferan empresarios, emprendedores, innovación, capitalismo, progreso, riqueza, pero claro, hay mucha gente también, proletarios, hollín, miserias, rameras, mendigos. La calle deja de ser un lugar para encontrarse con el vecino y se convierte en una vía de paso donde se tropiezan desconocidos. Por esas fechas, para que te hagas una idea, Karl Marx estaba escribiendo El Capital, atendiendo con disgusto a esa realidad que veía. Y a Baudelaire le angustia ese entorno laborioso y anónimo. Le molesta la masa por ser masa, por tener las cualidades del ganado, sumisa, sin voluntad, sin diferencias entre personas, satisfechas con su irritante igualdad. Ante esa perspectiva, desde joven adopta el dantismo como solución, en rebeldía, como manifestación externa de la singularidad, de su singularidad. Luego volveremos sobre ello. En ese contexto, Baudelaire traduce con delectación a Edgar Allan Poe, a quien considera su alma gemela. Y no en vano, a él le debemos que en Europa se difundiera la obra del autor. Por suerte, porque hasta Baudelaire no nos había llegado nada de Europa. Nos queda como tesoro, además de los textos de Poe, un ensayo que hizo sobre la génesis del cuervo, el famoso poema de Poe, del que a su vez con el paso del tiempo Borges tuvo la amabilidad de hacernos unas brillantes líneas, como todo lo que escribía. Bueno, en este género Baudelaire cultivó no solo el ensayo literario, sino también otros géneros de ensayo artístico, música, escultura, pintura. Podríamos destacar quizá el de Tannhäuser de Wagner, la obra de Wagner, a quien admiraba profundamente. Y bueno, y de hecho una de sus obras más conocidas es Los paraísos artificiales, que no es ni más ni menos que un ensayo, esta vez no tan artístico, es sobre las drogas, si me permite la simplificación, en el que esos artificios ayudan a la elevación del alma y son a la vez un símbolo de la escapatoria que siempre buscó el poeta al tedio vital. También nos dejó huella de su prosa íntima con un texto confidencial que le dedicó a su madre, que se publicó después de muerto, se llama Mi corazón al desnudo, que ayuda a entender mejor la personalidad del poeta desde una sinceridad desgarradora. Empezó un drama que nunca terminó, se llamaba El borracho, ya ves qué pinta tenía, y puso la guinda literaria en la obra que hoy nos ocupa, Las flores del mal, en el género de la lírica, el género por excelencia. Murió con 46 años. Vivió con sífilis y dolencias siempre, muy pobre.
con una sensación implacable de fracaso literario y de soledad. Si su alma no fue un alma atormentada, ninguna lo fue. Entre sus influencias, además de Poe, podemos destacar, se suele citar a Víctor Hugo, en esa visión descarnada de la miseria de las ciudades, a quien le dedicó varios poemas en este libro, al Marqués de Sade, con esa perspectiva irreverente de la sexualidad, la perversión, el sadismo, el masoquismo, irreverente por llamarlo de alguna forma. A Hoffman, en una línea cercana a Poe también, a Thomas de Quincey, claro, al hilo de las drogas, por su famosa obra Las confesiones de un consumidor de opio, a Flaubert, el paladín del gusto por la precisión lingüística, quizá en Francia, que tanto le obsesionaba al poeta, y quizá algunos otros autores de índole más social y política que literaria, pero que me reservo la cita, porque el terreno hermenéutico de Baudelaire es muy complejo y su pensamiento tiene muchas oscilaciones y tenemos más dudas y posibilidades que certezas incontestables, así que pasamos a otra cosa. Su legado fue recogido por un sinfín de poetas y no solo poetas. Yo creo que sería más cómodo citar a los que no influyó, y aún así muchos de ellos estarían influidos por Baudelaire sin saberlo, sin haberlo leído siquiera. Mira, Marcel Proust, por ejemplo, T.S. Eliot, Walter Benjamin, Paul Valéry o Sartre, por citar solamente 5 del siglo XX, publicaron obras con la palabra Baudelaire en el título. Es decir, si has leído a Sartre, por citar uno entre 1000, probablemente ya tengas inoculado el veneno de Baudelaire. Bueno, antes de entrar en el pensamiento maduro del poeta, conviene detenernos un momento en eso que hemos dicho antes del dandismo. En tanto que fue una postura vital que adoptó de muy joven y por tanto ayuda a comprender el origen de su descontento y el desarrollo posterior de sus ideas. Como decíamos, aborrece la sociedad en la que vive, anónima, aborregada. Y en el dandismo encuentra un vehículo con el que manifestarse superior en medio de la masa, único y singular de alguna forma. Toma partido por la diferencia individual en contra de lo uniforme y de lo gris, de lo igual, vamos. Y si me permites el excurso, Baudelaire ha sido con frecuencia reconocido como propio por la vertiente más crítica del capitalismo. En su momento, pues los comunistas, los socialistas y más recientemente, pues lo que se suele llamar izquierda. Sin embargo, no hay que ser un experto exégeta para intuir que nuestro poeta detestaría de estar vivo la ambición populista y estéril por la igualdad. Sirva esto para poner énfasis, como decía más arriba, en que la hermenéutica sobre su ideología social es cuanto menos difícil de aprender. Mira si no, esta cita irreverente. No existen más que 3 seres respetables: el poeta, el sacerdote y el soldado. El hombre que canta, el que bendice, el hombre que sacrifica y se sacrifica. Crear, saber y matar. El resto está hecho para el látigo. Los otros hombres son pecheros y jornaleros, buenos para las caballerizas, es decir, para ejercer lo que se llaman profesiones. Claro, por más que sea un pensamiento profundo e interesante, en el contexto de su época y en medio del problema laboral que le tocó vivir, no deja de parecer un insulto, ¿verdad? En todo caso, aunque alaba al hombre de ocios y desprecia al jornalero vulgar, no conviene confundir esto con que no le gustase el trabajo. Más bien, al contrario. Él decía que el trabajo aporta orden y serenidad. La bulia, en cambio, produce depresión. Así la voluntad se erige como reina de las virtudes, hasta el punto de que el poeta, a su modo de ver, está ungido no tanto por
el talento y la inspiración, como se suele pensar, sino por otras virtudes asociadas al trabajo, más que a la genética, el esfuerzo, la tenacidad, la técnica, la pulcritud, eso que yo llamo también hablar con propiedad, que es utilizar los términos precisos para expresar las ideas de forma clara y unívoca. Echarse en los brazos de Baudelaire desde el republicanismo, el socialismo o la democracia es una insensatez. Y también desde la monarquía, el clero o el militarismo. Te rescato otra cita. Monarquía y república, basadas en la democracia, son igualmente absurdas y débiles. Salvo el aristocrático, no existe gobierno razonable y seguro. ¿Qué te parece? Bueno, así, el dandismo, que en Baudelaire, con esa estrechez económica que tenía, se debería entender más bien como pues, una especie de vida bohemia, es una postura ideológica. Y digo postura, con toda la mala intención, porque es lo que él utilizaba para diferenciarse de la masa y protegerse de ella. ¿Qué significa ser un dandy? Según él, ser sublime sin interrupción, vivir y morir ante el espejo. Desde el atuendo irreprochable a toda hora hasta los deportes más peligrosos. Esos son solo una gimnasia propia para fortalecer la voluntad y disciplinar el alma. La coraza no es otra cosa que un disfraz de frialdad, la que poseen los seres superiores, impasibles, que pone a cubierto la angustia de un alma que se sabe imperfecta y desprecia la compasión del otro, la dolorosa compasión del que te conoce. El disfraz pone un velo de distancia entre los demás y una soledad espantosa que no tiene remedio. Una necesidad de amor que nunca podrá ser satisfecha. Por eso tal vez le gusta tanto la poesía, porque le permite interpretar. Por eso tal vez odia los campos y la naturaleza virgen, como te comentaba antes, porque encierran una maldad arbitraria, así como gratuita, espontánea, en el que las cosas no tienen ningún sentido, sino que suceden de forma necesaria. Baudelaire está, pues, en las antípodas del buen salvaje de Rousseau. Apuesta por el artificio y el refinamiento, en cambio. Si ha de ser en lo malvado, que sea sublime y satánico, fruto de la creatividad. Una cita suya, si me permite la broma, parece escrita hoy para castigo de los veganos. Lo siento, pero ya sabes que soy incapaz de enternecerme ante los vegetales y mi alma se revela ante esa nueva religión que siempre tendrá algo de shocking. Bueno, ahora sí, tomando el hilo de lo satánico, podemos entrar en la moral de Baudelaire y en los detalles de su pensamiento. Cabe advertir primero que nuestro poeta era una persona tierna y sensible, no hacía daño a los demás, no hemos de entender su filosofía como una política, como una práctica dañina, sino como una visión profunda de la vida y del arte. Que yo sepa, no hay registros de violencia, más allá de aquella vez que se fue con la escopeta en medio de la guerra por la calle pidiendo la cabeza a gritos de su padrastro. Pero bueno, lo hacía no tanto por maldad, sino como por odio personal a esa persona que tanto daño le hacía. Su moral oscila entre dos polos, que se abrazan en equilibrio como el yin y el yang, así como su estado de ánimo se mueve del uno al otro para elevarse y para sucumbir. Hay que interpretarlo siempre con cautela por su enorme ambigüedad, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Los dos polos producen la tensión constante del hombre entre el bien y el mal. Por un lado está Dios, el bien, al que uno quiere ascender. Por el otro, el mal, Satán, en cuyo descenso uno encuentra placer. Recojamos una cita textual. Es del ensayo de Mi corazón al desnudo. Dice: resulta más difícil amar a Dios
que creer en él. Por el contrario, para la gente de este siglo, es más difícil creer en el diablo que amarlo. Todo el mundo lo siente y nadie cree en él. Sublime sutileza, la del diablo. Bueno, hoy leemos eso de la gente de este siglo y nos sale una sonrisa 2 siglos después. El bien para Baudelaire son los dogmas despóticos y autoritarios germinados en la moral cristiana y ejecutados en su tiempo por la sociedad que le tocó vivir. El mal, por tanto, ha de ser lo contrario, la rebeldía contra esas normas impuestas a la fuerza. Y aquí cabe interpretar una parte de su ambición por diferenciarse de la masa al elevar la maldad a la categoría de arte, pese a la censura de sus coetáneos, pues el que juzga y condena ha de conceder importancia al pecado, ¿no? Debe observarlo, primero observarlo, luego comprenderlo, luego enjuiciarlo y finalmente, y no antes, castigarlo. Como señala López Castellón en la traducción que sigo yo, Baudelaire no comulga con Platón en el Gorgias, que decía que queremos lo bueno, que nadie desea cometer injusticia. Muy al contrario, el poeta prefiere suponer libertad y lucidez en su transgresión, aceptar el castigo sin disculpas y sin perdón. Resuenan los ecos de Milton, ¿verdad? La dignidad de la caída de Lucifer, la defensa de la singularidad y de la personalidad, la elección del demonio, condenado por sus ansias de elevación, patrono de los desheredados, conocedor del sabor último de la ciencia del bien y del mal. Ahí empieza a destellar el drama del hombre moderno, esa ambigüedad oscilante entre los dos polos de tensión, pues al cabo el que desciende a los infiernos en su caída implora a Dios la fuerza que le falta para mirarse a sí mismo sin horror. De hecho, es difícil desentralazar esa ligazón que hay entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, a poco que miremos, por ejemplo, el sexo. Sobre la sexualidad innecesaria por placer recae el mayor de los dogmas impuestos por la moral cristiana, el pecado por antonomasia, ya tú sabes, el mal encarnado y tangible. De esa suerte, el bien es la continencia y la virginidad, salvo aquello de creced y multiplicaos, salvo que tengas cuidado. El sadismo y el masoquismo podríamos situarlos entonces en la cima de la perversión de la moral, donde el castigo físico, la humillación, el dolor se mezclan con el placer perverso y absolutamente inútil, inherente al hombre depravado, ¿verdad? Ahora bien, el sadismo y el masoquismo tienen un inquietante matiz católico, pues en la moral de la Iglesia el castigo divino es constante, porque el ser humano es pecador por naturaleza y Dios, que te ama profundamente, no deja de ponerte la piel en carne viva y tú aceptas su látigo con devoción, humillado, en mutuo amor. Es pues difícil separar el bien y el mal, sea cual sea el vértice sobre el que pivota el mundo. Ya que me sacas el tema del sexo, toma relevancia la mujer, claro. Sobre ella Baudelaire tuvo una perspectiva igual de oscilante, entre bestia y ángel. De una parte, con Stendhal o Schopenhauer decía que la belleza de la mujer es una promesa de felicidad, la fe que a su lado uno será dichoso. Entonces en esa parte es brújula y salvación, pero en la otra parte es naturaleza pura, arrastra al hombre hacia la brutalidad, ahoga su inteligencia e inhibe su deseo de elevación del alma, así siendo la mujer para el hombre una tendencia irresistible que lo es, ha de ser mala, en tanto en cuanto le priva de voluntad. Podemos sacar de contexto una cita espeluznante del poeta que decía: la mujer es natural, es decir, abominable. Pero también podemos recordar otras dulces y tiernas, como esas en las que se identifica con las prostitutas. Pues él pensaba que ofrecen del mismo modo él que ellas sus secretos más íntimos a cambio de dinero. Le gustaba la prostitución, la usaba.
se compadecía de las putas y dignificaba su caída y su degradación. No en vano consideraba a Dios, al Dios de los cristianos, la mayor de todas las prostitutas, de esa manera irreverente y delincuente que tenía él. Pues Dios ofrece sin reservas su amor más puro a toda la humanidad, sin distinciones. Bueno, las analogías y correspondencias de Baudelaire, ya ves, son luminosas. Hemos mencionado que fue un alma atormentada. Y aquí la piedra angular de su sentir, que no lo hemos citado hasta ahora, el spleen. En sus propias palabras es una parálisis de la voluntad, un inmenso desánimo, una sensación de aislamiento insoportable, de no encontrar diversión ninguna. Si atendemos a su etimología, se intuye el sentido. Spleen es un término que en inglés es así, spleen, en español spleen, que viene del griego a través del latín splen, que significa bazo. Ya Hipócrates y Galeno pensaba que esos humores que se producen en el bazo de bilis negra son los que causan la melancolía. Ahí tiene origen la melancolía, vamos. El idioma inglés lo recogió y nosotros a través de, como un anglicismo, lo utilizamos solo con el sentido de melancolía. Ellos como con el de bazo también. Bueno, pues ese tedio, esa soledad y desesperanza, ese hastío de ver la metrópolis y la masa anónima aborregada que decíamos, es el spleen de Baudelaire, el drama del hombre moderno. Y es con esa conciencia del dolor lúcida, con la seguridad de que es imposible ser feliz cuando el maestro afila esa pluma para conmover las regiones más oscuras de nuestro espíritu. Cito a López Castellón de nuevo. La poesía es una suerte de brujería evocadora que redime lo que toca al espiritualizar, que embellece la realidad al ajustarla a las exigencias de la métrica y de la rima mediante el trabajo constante del autor. El paso del tiempo es el leviatán que devora las pocas fuerzas que quedan para resistir el spleen. Ver cómo se marchita el cuerpo, cómo se van agotando las escasas facultades que teníamos, cómo carcome inexorable nuestra frágil voluntad. Nada se puede contra semejantes monstruos, salvo quizá poner la poesía de por medio, no para defenderlo, ni siquiera para mitigarlo, sino simplemente para hacer el viaje un poco más llevadero, como uno de los paraísos artificiales. Mira con qué facilidad lo explica. Hay que estar siempre ebrio, nada más, ese es todo el asunto. Para no sentir el horrible paso del tiempo que os fatiga la espalda y os inclina hacia la tierra, tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? ¿De vino, de poesía o de virtud? Como queréis. La primera opción de Baudelaire para intitular su obra poética fue Las lesbianas. A su entender, el amor lésbico era símbolo paradigmático de uno de los fundamentos que quería expresar, el sexo gratuito, sin intención reproductiva, un auténtico anatema para los dogmas de la moral cristiana. Hermoso por lo estético que encierra la feminidad, y el amor, claro, es malvado por lo transgresor de lo consuetudinario, amén de rebelde y provocador. Esto nos da una primera idea de su malsana intención. Sin embargo, después de descartar también el título de Los Limbos, se dejó aconsejar por su editor, Théophile Gautier, para bautizarla como la conocemos hoy, Las Flores del Mal, que expresa de forma todavía más simbólica la esencia de su pensamiento. Ese aparente oxímoron donde lo más escogido de lo maligno puede tener valor estético y ser elevado al nivel de belleza artística. Máxime cuando ese mal es simplemente la antítesis de los dogmas autoritarios de la moral cristiana, cristalizados por antonomasia en el sexo
pecaminoso. Para nuestro poeta, lo sombrío de la sociedad, la bajeza, tenía cabida en el ámbito de la lírica, allí donde nunca había entrado una palabra fea. Y existía un rico sembrado de símbolos y correspondencias pendientes de cosechar, para que nos hablasen con una voz nueva y con su propio encanto. Cito 2 cuartetos que están en el poema Himno a la Belleza, en los cuales Baudelaire deja claro por qué cree que la belleza puede encontrarse igualmente en el mal. ¿Qué importa que tú vengas del cielo o del infierno? Oh belleza, monstruo enorme, espantoso, ingenuo. Si tus ojos, tu sonrisa, tus pies me abren la puerta de un infinito al que amo y nunca he conocido, de Satán o de Dios, ¿qué importa, ángel o sirena? ¿Qué importa si tú haces, hada de ojos de terciopelo, ritmo, perfume, fulgor, oh mi única reina? Menos horribles el universo y menos pesados los instantes. Ya ves, valga el énfasis sobre aquello que es objeto de búsqueda y cultivo del verdadero poeta, belleza, mi única reina. Para Baudelaire, esta razón de ser del poeta toma cuerpo en la creación de símbolos, de tal suerte que el poeta no es otra cosa que una especie de descifrador de analogías universales. La herramienta que utiliza, su lupa, es una mirada ingenua, atenta a los detalles, esos detalles que de tan corrientes pasan desapercibidos al común, los cuales se sustancian en el hallazgo feliz de un símbolo, una forma estética que nos evoca una idea a partir de una imagen aparentemente lejana, saltándote todos esos pasos intermedios que la unirían a través de la razón. Uno de sus más sutiles versos lo recuerda así, uno de los más bonitos. Los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Bueno, como decía antes, Las flores del mal es una obra poética con unidad, con hilo argumental. En ese sentido, resalta la estupidez de sus censores, su falta de sensibilidad cuando cercenaron 6 poemas del conjunto, como si se pudiera suprimir sin arrancarle las entrañas y matar al animal. Lo cual, por otra parte, si bien no le gustó nada a Baudelaire, yo creo que es el mejor elogio que le pudieron hacer en vida. Sobra decir, obviamente, que además de estúpidos por la tijera, lo fueron por no entender lo que allí dentro latía. Y si no, mira esta confesión que le hizo nuestro poeta a Ansel. Necesitaré decirle a usted, que tampoco lo adivinó, que en este libro atroz puse mi corazón, toda mi ternura, toda mi religión disfrazada, todo mi odio. Desde luego, escribiré lo contrario, juraré por mis grandes dioses, que es un libro de arte puro, de parodias, de juglaría, y mentiré como un sacamuelas. Bueno, dejando de lado a los estúpidos que nada valen, hablábamos del hilo argumental. Sucintamente, la trama sería esta. Me duele el spleen, la melancolía del mundo todo, me quiero salvar, intento una escapatoria, la vía del arte no me complace, el amor tampoco resulta suficiente. Ante el fracaso, desespero, pero busco consuelo en la sociedad que me rodea, en su moralidad, por si pudiera a lo mejor reconciliarme con ella, pero es también en vano. El spleen vence. No me queda otra cosa que el refugio de los paraísos artificiales, última alternativa, que tampoco funciona, con lo cual puedo caer en una espiral de destrucción sin arrepentimiento, dejándome seducir por la belleza de la maldad, consciente de mi condena irremediable. Luego me rebelo contra Dios para terminar las horas y así al final que la muerte me alivie de la pena. Esa sería la línea argumental que se puede seguir de acuerdo con las 6 partes.
en las que se divide la obra. Vamos a ver, la primera se titula Spleen e Ideal. En ella el poeta descubre su sentimiento melancólico y busca la salvación a través del ideal artístico y del amoroso. Puesto que no es este un lugar apropiado para repasar todos los poemas y desmenuzar todos esos detallitos con prolijidad que tiene cada uno de ellos, no pueden servir un par de botones para entender cómo el ideal artístico, según Baudelaire, por más que hermoso, no es capaz de sobreponerse a la melancolía que tiene. El poema del Albatros es un ejemplo precioso, uno de los más bonitos. Voy a recoger la última estrofa. A ver, ¿qué te parece? El poeta es semejante al príncipe de las nubes, que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero, desterrado en el suelo en medio de los abucheos. Sus alas de gigante le impiden caminar. Como decía, el amor tampoco le basta al poeta para calmar ese desconsolado sentimiento de soledad y aburrimiento. Invierte muchos versos en acercarnos al amor, con el fracaso, siempre por destino. Por destacar uno, ejemplificador, valga el soneto que se titula Sed non satiata, en el que Baudelaire evoca las virtudes del amor de su vida, que fue Jeanne Duval, una mulata a la que amó hasta su muerte. El título está tomado de un verso de Juvenal en el que se refiere a Valeria Mesalina, la esposa del emperador romano Claudio la III, famosa por sus infidelidades conyugales. El verso decía: y se retiró, cansada de los hombres, pero no saciada. Extraña deidad, morena como las noches, de perfume mezcla de almizcle y de habano, obra de algún Ovi, el Fausto de la sabana, bruja con costados de ébano, criatura de las negras medianoches. Prefiero al Constance, al opio y al Nui, el elixir de tu boca donde el amor se ufana. Cuando parten hacia ti mis deseos en caravana, tus ojos son el aljibe donde beben mis tedios. Por esos dos grandes ojos negros, tragaluces de tu alma, oh demonio sin piedad, viérteme menos fuego. No soy el estigio para abrazarte 9 veces. Ay, no puedo, meguera libertina, para quebrantar tu valor y estrecharte en el infierno de tu lecho, convertirme en Proserpina. Pese a la abundancia de referencias cultas, se intuye la intención del poema con facilidad. Recuerda, no obstante, que el Constance y el Nui son vinos, el Estigio es el río que circunda los infiernos 9 veces, Meguera es la más terrible de las 3 erinias, encargada de vengar las infidelidades, y Proserpina es análoga a la diosa griega Perséfone, esposa de Hades, reina, por tanto, del inframundo. Así pues, como decía, en esta primera parte queda el spleen señoreando el campo de batalla, que es el alma del poeta. Varios poemas se titulan simplemente así, spleen. Podemos destacar uno, quizá, para evocar el desaliento con que Baudelaire se mira a sí mismo. Este es un poema duro. Dice así: conservo más recuerdos que si tuviera 1000 años. Un mueble grande con cajones llenos de balances, de versos, de cartitas de amor, de sumarios, de romances, con espesos cabellos envueltos en recibos, oculta menos secretos que mi triste cerebro. Es una pirámide, un panteón inmenso, que contiene más muertos que una fosa común. Soy un cementerio aborrecido de la luna, donde como los remordimientos se arrastran largos gusanos que siempre se ceban en mis muertos más queridos.
Soy un viejo tocador, lleno de rosas marchitas, donde yace todo un batiburrillo de modas anticuadas, donde los lastimeros cuadros al pastel y los pálidos boucher respiran ellos solos el olor de un frasco destapado. Nada iguala en duración a las fastidiosas jornadas, cuando bajo los gruesos copos de los años nevosos, el aburrimiento, fruto de la melancólica falta de curiosidad, alcanza las proporciones de la inmortalidad. En adelante, en adelante ya no eres, oh materia viviente, más que una roca de granito rodeada de una ola espantada, adormecida en el fondo de un Sáhara brumoso, una antigua esfinge ignorada de la gente despreocupada, olvidada en el mapa, y cuyo humor arisco no canta más que bajo los rayos del sol que se pone. Qué triste, ¿verdad? Llegados a este punto, quizás se entienda mejor el estado de desesperación al que Baudelaire se ve abocado después de no encontrar ningún remedio a su melancolía vital, ni mediante el arte, ni tampoco mediante el amor. Voy a recoger la elocuencia de unos maravillosos versos del poema Lo irreparable, que yo creo que será suficiente. Vamos a ver. Dice: dile, hermosa bruja, oh di si lo sabes, a este espíritu colmado de angustia y semejante al moribundo al que los heridos aplastan, al que el casco del caballo magulla, dile, hermosa bruja, oh di si lo sabes, a este agonizante al que el lobo ya olfatea y al que al cuervo vigila, a este soldado roto, si es preciso que desespere de tener una cruz sobre su tumba. Enunciado así ya el problema en la primera parte, el drama de esta historia, digamos, por el cual el poeta no puede escapar del tedio que le abruma, agotado el elixir del amor y la piedra filosofal del arte, vuelve la vista a la sociedad que le rodea para buscar una salvación. Bien, la segunda parte se titula Cuadros parisienses, o traducido alguna vez como estampas parisinas, en la cual Baudelaire describe su entorno, acercándose con ternura y compasión a los rincones más sombríos de la sociedad, descendiendo a veces hasta las alcantarillas y dignificando la belleza estética que puede haber en la fealdad, una vez el pincel del artista, eso sí, ha hecho su magia. He aquí destellos de ética, de cristiandad, de versos sociales que retratan a fuerza de quejidos un escenario que no le gusta, en el que al final se siente desamparado por la masa vulgar en la que se ha convertido París. El hastío seguirá reinando hasta ensayar una nueva puerta para escapar del laberinto. El soneto Los ciegos da cuenta del desprecio con el que abandona Baudelaire la esperanza de sus congéneres, que están hechizados por la mitología cristiana. Encoge el alma a descubrir, por cierto, un presente tan fielmente reflejado en estos versos. Vamos a ver. Los ciegos. Contémplalos, alma mía, son realmente espantosos. Parecen maniquíes, vagamente ridículos, terribles, singulares igual que los sonámbulos, sin que se sepa a dónde dirigen sus ojos en tinieblas, sus ojos, de los que surgió la centella divina, como si miraran a lo lejos, permanecen alzados hacia el cielo, nunca se les ve inclinar hacia el suelo su pesada cabeza con aire soñador. Atraviesan así lo oscuro y limitado, es hermano del eterno silencio. Oh ciudad, mientras que a nuestro alrededor cantas, ríes y gritas, prendada del placer hasta la atrocidad. Mira, yo también voy a rastras, aunque más necio que ellos. Me digo,
¿Qué buscan en el cielo todos esos ciegos? Bien, en la tercera parte, Baudelaire busca el refugio de los paraísos artificiales, entre los cuales está el vino. Mira qué bien, otra flor del mal. El vino da título a este conjunto de poemas. Los paraísos artificiales resultarán ser, no obstante, solo un bálsamo para sobrellevar mejor el spleen, no una solución definitiva, claro, ni mucho menos. Nuestro poeta encuentra en el vino el mejor símbolo para expresarlo. Son solo 5. El alma del vino, el vino de los traperos, el vino del asesino, el vino del solitario y el vino de los amantes. Voy a destacar este último, un soneto en el que Baudelaire recoge la ensoñación de la felicidad del amor, aquel que fracasó en los primeros poemas, y se adentra en un oasis transitorio a través de esas flores del mal, que son las drogas, falso por fuerza, claro, solo paraíso en apariencia, un mero espejismo, un sueño, locura. Aquí está, el vino de los amantes. Hoy el espacio es espléndido, partamos a caballo sobre el vino, sin frenos, sin espuelas y sin bridas, por un cielo mágico y divino. Como los ángeles a los que tortura una implacable calentura, en el cristal azul de la mañana sigamos al lejano espejismo, suavemente mecidos en las alas del inteligente torbellino, en un delirio paralelo, nadando, hermana mía, el uno junto al otro, huiremos sin tregua ni descanso hacia el paraíso de mis sueños. ¿Qué nos queda entonces, sino entregarnos a la maldad? La cuarta parte se titula propiamente Flores del mal y arranca con un poema titulado La destrucción. El perfume que deja se mastica en el ambiente de sus páginas. Se puede tocar el aroma satánico, el sadismo, la belleza del vampiro, la atracción tentadora del pecado, la complacencia en la autodestrucción, el simbolismo de la tensión entre la mujer, el arte, el demonio, el spleen, el amor, la muerte. En esa etapa las mujeres, claro, toman el rol de flores del mal por antonomasia. Las mártires, las lesbianas, las condenadas, las buenas, Beatriz, Hipólita, Delfina. Como es natural, el mal no será solución tampoco al hastío de vivir, sin importar cuánto consiga rebajarse el alma para no aburrirse. En este caso voy a recoger el principio de la caída, el soneto La destrucción, en el que Baudelaire nos descubre el camino que va a emprender. Vamos a ver. La destrucción dice así: el demonio se agita sin cesar a mi lado, flota en torno a mí como un aire impalpable. Lo respiro y siento que quema mis pulmones y los llena de una ansia sempiterna y culpable. Sabiendo lo mucho que amo el arte, toma a veces la forma de la mujer más seductora y con especiales e hipócritas pretextos acostumbra mis labios a los filtros degradantes. Lejos de la vista de Dios, así me lleva, jadeante y deshecho de cansancio, al centro de los llanos del tedio, profundos y desiertos, y arroja ante mis ojos llenos de confusión vestiduras manchadas, heridas entreabiertas y el sangriento aparato que implica destrucción. Pero la destrucción no es bastante tampoco. La caída hasta el infierno no alivia la pena del poeta. Este alma mortal e imperfecta está profundamente podrida y condenada por su hacedor. Así que no se puede por menos que darle el rostro al enemigo y prestarle abierta batalla a muerte. Sí, rebelarse contra Dios con el orgullo del desheredado, del condenado, del ángel caído. La quinta parte es precisamente rebelión y consta de
3 poemas de títulos muy elocuentes: La negación de San Pedro, Abel y Caín y Las letanías de Satán. En ese duelo, Baudelaire utiliza las mismas armas que los esbirros de su enemigo: la alegoría de Abel y Caín, con una secuela de versos en la que la raza de Abel es avergonzada y la de Caín subirá al cielo, y las letanías con las que gloria a Satán y le pide absolución al modo de las misas de la liturgia católica, para recitarlas a coro por los feligreses, que culminan además con una oración en gloria a Satán en las alturas. Un tono jocoso y arrogante que mueve a risa, pero también con una profundidad y un sentimiento, bueno, que resulta espeluznante. Las letanías son mis versos favoritos de esta parte. No puedo evocarlas sin una sonrisa cómplice por la caricatura de la forma que adoptan. Y tampoco puedo dejar de apenarme por el hondo desencanto con el que Baudelaire le pide a Satán que le perdone por su enorme miseria, habida cuenta de que Dios no guarda en su seno un rincón para su alma. Rescato algunas a modo de ejemplo. Vamos a ver. Oh tú, el más sabio y bello de los ángeles, Dios traicionado por la muerte y privado de alabanzas. Oh Satán, apiádate de mi enorme miseria. Oh príncipe del exilio, a quien se ha agraviado y que vencido siempre te vuelves a levantar más fuerte. Oh Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que todo lo sabes, gran rey de las cosas subterráneas, familiar curandero de las angustias humanas. Oh Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que hasta a los leprosos y a los parias malditos enseñas mediante el amor el sabor del paraíso. Oh Satán, apiádate de mi enorme miseria. Oh tú que de la muerte, esa amante vieja y poderosa, engendras la esperanza, esa adorable loca. Oh Satán, apiádate de mi enorme miseria. Tú que das al proscrito esa mirada en torno al cadalso, serena y arrogante, que condena a un pueblo entero. Oh Satán, apiádate de mi enorme miseria. Y así hay un montón. Termina con esta, bueno, colofón: Padre adoptivo de aquellos a quienes en su negra cólera Dios Padre expulsó del paraíso terrenal. Oh Satán, apiádate de mi enorme miseria. Así pues, Sopito, lo único que queda al final es la muerte. Porque ni siquiera la rebelión ha servido para nada. Esa amante vieja y poderosa será la única esperanza de encontrar algo nuevo que alivie al poeta de su melancolía. Así se titula la sexta y última parte del libro, La muerte. Culmina con un largo poema titulado El viaje, donde el sentimiento de Baudelaire se hace más espeso y se destilan los versos más dolientes y sinceros y abandonados de su obra. Una despedida definitiva, como pocas se han escrito más hermosas. A ver si la puedo leer. Dice así: Oh muerte, vieja capitana, es la hora. Levemos el ancla. Nos aburre esta tierra, oh muerte, aparejemos. Si el cielo y el mar son negros cual la tinta, nuestros corazones, tú sabes, que están llenos de rayos. Derrama tu veneno y que él nos reconforte. Hasta tal punto el fuego nuestros cerebros quema que queremos rodar al fondo del abismo. ¿Qué importa, infierno o cielo, al fondo de lo desconocido? Perdón. A lo largo del libro
el oscuro enemigo que nos roe el corazón, el inexorable tiempo, es a la vez el tren que nos lleva veloces hasta la muerte. Perdón. Si estás escuchando esto en iVoox o en Spotify o en Amazon Music o donde lo estés escuchando, recuerda que también puedes hacerlo en YouTube, donde además podrás ver cómo se produce el contenido. Y si además te gustan los detalles de las citas, de los poemas, si quieres encontrar un poco más de extensión del texto, referencias bibliográficas y profundizar en la obra de Baudelaire, pues te recomiendo entonces que te acerques a mi web, a javiercaravaca.com, donde encontrarás un ensayo titulado así, Las flores del mal, de Charles Baudelaire, y allí te espero. Y quién sabe si las flores nuevas con que sueño encontrarán en este suelo deslavazado como un arenal el místico alimento que les daría vigor. Oh dolor, oh dolor, el tiempo se come la vida y el oscuro enemigo que nos roe el corazón crece y se fortalece con la sangre que perdemos.